Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas. Y hoy pues vamos a hablar de estos cómics, de estas reseñas que hago esporádicamente de las cosas que voy cogiendo de la biblioteca. Son 3 cómics, normalmente 3 cómics, manga, depende, pero esta vez han sido solo 3 cómics. Que, oye, pues en la biblioteca, si por favor tenéis biblioteca en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, donde sea, acercaros. Siempre hay cosas maravillosas, te ahorras un dinero, te lees un cómic ahí genial. Y oye, pues a disfrutar de esto que es la pasión por los cómics. Así que hoy 3 cómics muy especiales, les tenía ganas a los 3 y vamos a hablar un poco de qué me han parecido. Así que como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues vamos a comenzar hablando de... Bueno, la verdad es que los 3 son cómics nacionales, pero yo creo que esto tiene una repercusión también internacional que puede ser bastante interesante, ¿no? Tenemos el fotógrafo de Mathausen, de guión de Salva Rubio, dibujo de Pedro J. Colombo y el color de Ainsane Landa. Esto es una historia, pues bueno, si sabéis un poco de historia, un poco de lo que es la Segunda Guerra Mundial, sabéis que esto se basa en hechos reales y tenemos a este fotógrafo, nuestro protagonista, que es Francisco Boix, que pues obviamente cuando estamos aquí en guerra civil también ocurrió paralelamente, tenemos en la época del franquismo y demás, paralelamente se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, la amistad entre Franco y Hitler, podemos llamarla amistad, podemos llamarlo como queráis, era patente. Entonces lo que hizo Franco es enviar a muchos de los rojos que tenía el preso, los envió a Mauthausen, pues un campo de concentración en el que había españoles, que también había muchos comunistas, obviamente contrarios a las ideas nazis, y como pues en este campo de concentración lo que te van a contar en este álbum son las penurias, obviamente las desagradables penurias que vivieron allí. Tenemos aquí que te van a contar una historia que se va a centrar en Francisco, en cómo él vivía ahí con los españoles, cómo era un campo de trabajo total, que si tenían que matar, pues mataban sin problemas, torturar, lo que hiciera falta. Los nazis, a mí me hace gracia lo de no, esto es un campo de exterminio, esto es un campo de concentración y esto es un campo de... Era todo lo mismo, lo que pasa que igual aquí le daban más rendimiento a que trabajaran, ¿no? Pues tenemos ahí trabajando, picando en la mina, en la piedra ahí, y ya está, pero si se mueren, se han muerto, si los tenemos que matar, los matamos, si tenemos que jugar con ellos y humillarlos, los humillamos. Entonces lo que tenemos aquí es como Francisco era un fotógrafo que se gana un poco la simpatía de cierto nazi y empieza a hacer fotografías artísticas, según este nazi, de lo que ocurría allí. Obviamente estas fotografías él se las queda, la tortura, va también un poco haciendo fotografías de manera paralela de las desgracias y lo que ocurre de verdad allí, que parece ser como que la gente no lo quería ver, y como pues finalmente cuando ese campo es liberado, tenemos que Francisco, superviviente de este holocausto, tenemos que él lo que hace es declarar en los juicios de Nuremberg, te muestra un poco también esa parte, esos juicios de pantomima que fueron, y cómo él va a declarar, cómo te enseña un poco cómo fueron esos juicios, y cómo queda al final la historia retratada, pese a las grandes fotografías, a las pruebas irrefutables que eran esas fotografías que había presentado Francisco en ese gran juicio, ¿no? Así que finalmente pues te muestra un poco todo ese paso y la verdad es que no podemos decir nada del dibujo, es un buen dibujo, una historia que personalmente si sabes cómo es la historia pues te resta esa sorpresa, te resta esa intensidad o te resta a lo mejor esas ganas de le pasar algo, de no, la emoción o lo que viene siendo la tensión respecto al protagonista estaba claro. Igual los secundarios era lo que te da un poco duda, pero no consigue, a mí no me ha conseguido dar ese golpe de efecto, el tener páginas o tenerme totalmente enganchado a la historia. Sí que es verdad que es una historia muy interesante, que hay que contarla por supuesto, que si se puede leer en los colegios para abrir muchos ojos o para continuar enseñando a los niños hasta dónde no hay que llegar, por supuesto que se lea, pero sí que es verdad que tenía más ganas, que la verdad tenía mucho hipe con este cómic. Y una vez me lo terminé dije, está bien, está muy bien hecho, muy bien la historia, pero no guardo un pozo suficiente del cómic como para decir es maravilloso. Me da pena porque igual seguramente más problema mío, igual que esperaba otra cosa o que esperaba algo final que dijera wow. También es verdad que no puede conseguir eso porque lo que te está contando es una historia real triste, o es una historia real que no te gusta lo que ves. Y al final pues un poco es... ¿Está bien el cómic? Sí. ¿Es recomendable? Si te gusta esta temática, sí.
¿Va a ser una obra maestra? Tampoco pretendo que lo sea todo, pero reconozco que tenía mucho más hipe de las expectativas que luego he tenido cuando finalmente me he leído el cómic. Y esta es otra historia que la verdad es que en su día dije, pues tiene que estar bastante bien, ha ganado así bastante reconocimiento de la crítica, del público, y digo, esto tiene que estar interesante. Y cuando lo vi en la biblioteca dije, pues ahora sí que sí. Tenemos este Estamos todas bien de Ana Peñas. Reconozco que no sabía de qué iba, y bueno, aquí lo que te va a contar Ana pues es un poco una historia personal de sus dos abuelas, cómo vivieron obviamente toda la transición, vivieron todo el franquismo, cómo cada una es distinta una a otra, y cómo son ahora que son mayores, el comportamiento de esta gente mayor, de nuestros abuelos, que los olvidamos, pasamos de ellos, no nos interesa, no nos importan tanto, y todo ese comportamiento, pues como aquí vas viendo que incluso pues eso, pues su abuela, ella tiene relación con sus dos abuelas, las dos abuelas se conocen, pero bueno, las dos son viudas o las dos ya no tienen pareja, y vamos viendo los distintos motivos, un poco conocer a esas dos abuelas, esa lucha de esas madres que se quedaban en casa cuidando a la familia, renunciando a muchas cosas, cuidando que el marido lo tuviera todo listo para irse a trabajar. Esas grandes amas de casa que teníamos antaño, que también las hay hoy en día, esas grandes abuelas, que yo creo que aquí lo que hace Ana es darle un homenaje, una visibilidad, y sobre todo en primera persona, que es yo creo más emotivo aún, ¿no? Es un cómic no para todo el mundo, quizás, esto es algo muy particular, tienes que tener cierta edad para encontrar a lo mejor ese pozo o tener esa relación con tus abuelas o abuelos, pero pese a eso, el trabajo artístico está muy interesante. Varía mucho lo que es la composición, varía mucho las técnicas que utiliza, es muy interesante la verdad. Aquí Ana ha hecho un buen trabajo, personalmente me ha gustado, no tenía idea de qué iba a encontrar, así que tampoco tiene unas expectativas muy altas, y sí, me ha gustado, me parece una historia que a mucha gente seguramente le guste, lo disfrute, y la pena es que estas historias no va a llegar, o creo yo, no va a llegar lo suficiente como que debería llegar. Esta historia que le rendimos homenajes a nuestros seres mayores, a nuestras personas mayores, y la verdad es que solo por ese gesto yo creo que es algo que obviamente encomiable y muy bonito. Una historia que te puede tocar la patata, que te deja un par de días diciendo, ay, hay que ver no sé qué, las historias, te dan ganas de llamar a tu abuela en cuanto termines, a tus abuelos en cuanto termine el cómic, y la verdad es que logra conseguir lo que se pretende, dar obviamente reconocimiento a esas madres, reconocimiento a esas abuelas, y sobre todo ese recordatorio y esa necesidad de querer a las personas en el momento, no cuando ya pasen los años y ya no se pueda querer tanto. Y vamos con la última obra. La verdad es que, bueno, a estas alturas Paco Roca me parece un tío que es acojonante, cosa que hace que dices tú, no me interesa tanto, el tío te da la patata, le da un vuelco, te acaba gustando. Y bueno, pues su última obra que ha publicado junto a Guillermo Corral, pues la verdad es que sin entrar aparentemente en algo que diga yo, a mí esto no me llama mucho, no me interesa tanto. Bueno, pues El tesoro del cisne negro finalmente lo he leído, y la verdad es que sabía un poco de qué iba, por eso no me llamaba tanto la atención, pero bueno, al final pues ha sorprendido. Reconozco que, bueno, aquí un poco la historia, por si no lo sabéis, en mayo de 2007 lo que tenemos es que se descubre un buque, se descubre un barco hundido del siglo XIX. Y bueno, lo que tenemos es que este es el Cisne Negro, era un barco en el que llevaba mucho dinero del Imperio Español, muchísimo dinero, el barco que mayor dinero llevaba, que sepamos en aquel momento, y por supuesto era un tesoro incalculable cuando se encontró. ¿Qué ocurre? Que este tesoro pues lo encuentra una empresa de cazatesoros, que lo que hace es obviamente blindar, callarse, esto se tiene que decir, oye, esto es un tesoro español, os corresponde a vosotros, pero se callan y no quieren decir de quién es ni nada. Entonces empieza una disputa legal entre el gobierno español y esta empresa. Esta empresa vemos que es una empresa muy poderosa, que también si tiene que, o por lo menos aquí tal y como te lo muestran, si tiene que recurrir a trámites o a estratagemas sucias, lo va a hacer. Y vamos a ver esa lucha burocrática por ver quién tiene razón, quién no. Es una especie también de thriller político, pero también tiene así esas historias, ese pozo de espía un poco, porque va tocando ahí un poco el espionaje. Y es bastante interesante, oye, se lee bastante bien. Quizás no es una historia que vaya a encantar a todo el mundo, porque bueno, es muy burocrática, es muy lo que te está contando, pero yo pensaba que iba a ser un pestiño, no os voy a engañar, y poco a poco lo fui leyendo, me fui metiendo en la trama, y al final, bastante interesante el final, con un final bastante, ostras, y oye, que al final termina y dices tú, pues mira, es un cómic bastante simpático. No es lo mejor de Paco Roca, tampoco creo que aquí lo pretendiese,
creo que tiene otras obras más de él que sí que nos va a llegar más, pero reconozco que, oye, si sois completistas de lo de Paco Roca o si queréis leer algo, más información de esto, porque son hechos reales, ¿no? A saber hasta qué punto son reales. A mí me encantaría que todo fuera real. También meter una historia de amor, también, para que darle un poco también, pues de pozo, ¿no? También darle un poco de interés por los personajes, no todo sea tal Ministerio de Asuntos Exteriores español, con esta empresa, para acá, para allá, un poco darle cara a las personas. Y la verdad es que, oye, es de estas historias que dices tú, ¿cómo me he comido esto? ¿Cómo lo he leído? ¿No? Hombre, yo obviamente lo cogí de la biblioteca porque ponía Paco Roca, pero ¿cómo me he leído esto? Y al final, oye, pues que lo he disfrutado. No puedo decir que no me haya gustado. No es su mejor obra, pero reconozco que sí que es una obra que la vas a leer y vas a decir, pues, bastante divertida, bastante entretenida, sorprendente por momentos y sobre todo con un final que mola porque son de estas cosas que dices tú, jolín, qué interesante es todo. Así que la verdad es que os lo recomiendo. Pues mira, si queréis leer algo de este tipo, bastante genuino, bastante diferente, es una buena opción. Personalmente Paco Roca no falla, y aquí, aunque ya os digo, no es lo mejor, pero sí os digo que no falla. Y hasta aquí pues este pequeño vídeo de estas reseñas bibliotecarias, de estos 3 cómics, ya sabéis, cómics que los cojo de la biblioteca porque me gusta, obviamente tengo interés en ellos, que no los compro muchas veces porque no me da la pasta, porque es imposible comprarlo todo, pero gracias a Dios las bibliotecas existen y nos ayudan. Así que vosotros decidme si habéis leído estas 3 obras, qué os han parecido, si cogéis cómics en la biblioteca, que es lo último que habéis cogido, por favor, si no lo hacéis, iros, os va a gustar, o tenéis un mes para leerlo, depende de la biblioteca, pero más o menos suele ser un mes para leer las cosas, suficiente para leerte 3 cómics. Hay bibliotecas que te dejan coger más de 3 cómics, en fin, me parece una iniciativa genial, apoyemos a la biblioteca siempre. Así que como siempre, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando, y como no, daros 1000 gracias por verme, muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!